En la eternidad habrá dos cosas. Todos los santos redimidos llevarán la imagen de Dios para expresarlo y ejercerán su autoridad para representarlo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hoy nos acompaña Eric Romero. Eric, Y damos gracias al Señor que nos puedes acompañar en el día de hoy. Gracias por invitarme de nuevo. En el programa anterior nos enfocamos en el versículo 26 del primer capítulo de Génesis, y allí fueron introducidas dos palabras que son de mucha importancia y a las cuales regresamos hoy otra vez. Estas son imagen y señorío. ¿Qué tal si usted podría darnos una breve introducción a este versículo y también explicar su significado? Con mucho gusto. Este versículo en Génesis 1:26 es de gran significado y debe ser considerado uno de los versículos más importantes de todas las Santas Escrituras. Este versículo contiene una doble revelación, o sea, una revelación de dos aspectos, y también contiene la razón por la cual nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios. Primero, fuimos creados a la imagen de Dios para expresarlo. Segundo, se nos fue dada la autoridad de ejercer señorío sobre toda la tierra y también sobre su enemigo, para que haya paz en la tierra y para que el Dios de gloria sea expresado. gracias, Eric. Y ahora, comencemos el estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Two keywords, two crucial words in chapter 1 of Genesis. En el capítulo 1 de Génesis, las dos palabras claves Image and dominion. son imagen y señorío. Pueden olvidarse de lo que se arrastra y pueden olvidarse de los peces y de las aves, pero no se olviden del hombre, quien posee la imagen y el señorío. El hombre tiene la imagen y el señorío. Él no fue hecho a la imagen de una serpiente ni de un escorpión, sino a la imagen de Dios. Este es un punto importante. Es por eso que digo que este es el punto culminante. El hombre lleva la imagen de Dios y ejerce la autoridad de Dios para mantener el señorío. Estas dos cosas, la imagen y el señorío, fueron sembradas como dos semillas en Génesis 1. No obstante, estas dos semillas requieren toda la Biblia a fin de crecer y desarrollarse. Estas dos semillas fueron sembradas en Génesis 1 y la cosecha, la plena madurez, se encuentra en Apocalipsis 21 y 22. Allí está la cosecha. Toda la nueva Jerusalén expresa a Dios, expresa el semblante de Dios. Y también la nueva Jerusalén ejerce la autoridad divina para mantener el señorío de Dios por la eternidad. Muchas personas han leído el libro de Watchman Nee titulado Autoridad Espiritual y usan ese libro únicamente para decir: nosotros somos los ancianos de la iglesia, somos los líderes de un grupo cristiano, somos la autoridad de Dios. Siempre y cuando digan eso, ya no tienen la autoridad de Dios. No llevan la imagen de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, nunca le dijo a la gente: tienen que saber que yo soy el Hijo de Dios, que fui enviado a ustedes para ser su rey. No, Él jamás hizo semejante cosa. Pero mientras estuvo en la tierra, llevaba la imagen de Dios y también tenía la autoridad de Dios. La autoridad siempre procede de llevar la imagen de Dios.
La imagen y el dominio son un asunto que es presentado a lo largo de la Biblia. Desde las primeras 2 páginas hasta las últimas 2 páginas de la Biblia, usted va a ver estos 2 puntos. Si usted va a representar a Dios con autoridad, debe expresar a Dios en vida. Todo el relato bíblico constituye una sola narración, que es la historia de algunos santos que expresaron a Dios y lo representaron. Eric, Estoy muy intrigado. ¿Por qué dijo el hermano Witness Lee que las palabras imagen y señorío son como semillas plantadas o sembradas al principio de la Biblia? Él también mencionó que estas semillas crecen y se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. ¿Podría usted, por favor, elaborar este punto? Me gusta mucho este concepto de semillas. Una semilla es la forma inicial de algo viviente. Además, una semilla trae la promesa de desarrollo. Una semilla crece y se desarrolla de una manera orgánica y finalmente madura. Todo esto está implícito en una semilla. Génesis es el primer libro de la Biblia y como tal, marca el comienzo de muchas de las revelaciones que se desarrollarán a lo largo de toda la Biblia. Como un libro de comienzos, Génesis tiene la forma inicial de algo, pero no tiene la expresión madura de esas cosas. Y uno de los principios que gobierna la interpretación de Génesis es que este es un libro de semillas. Casi todas las verdades en la revelación divina fueron sembradas en el libro de Génesis. Entonces, según este principio, podemos ver que las palabras imagen y señorío son semillas sembradas al comienzo de la Biblia. En Génesis 1:26, las palabras imagen y señorío son unas semillas maravillosas que crecen y se desarrollan a lo largo de las Escrituras, hasta llegar al punto de la cosecha en Apocalipsis. Apocalipsis nos presenta la Nueva Jerusalén, la consumación de la economía eterna de Dios, la cual expresa a Dios y ejerce su señorío por toda la eternidad. Esta ciudad es la cosecha, la plena madurez del desarrollo completo de estas 2 semillas, imagen y señorío, que fueron sembradas en Génesis 1:26. eso es verdad, Eric. Tengo que admitir que mi fe realmente es fortalecida al ver que estas semillas sembradas en Génesis crecen y se desarrollan de una manera completa hasta alcanzar un punto de consumación en el libro de Apocalipsis. Sí, en verdad, nuestra fe es fortalecida y nuestra experiencia de Él es enriquecida cuando vemos el comienzo maravilloso y el final culminante de la Biblia, principalmente porque nosotros somos parte de ello. Nosotros nos encontramos en un lugar entre Génesis y Apocalipsis. Pero a veces es fácil para los creyentes perder la visión del propósito de Dios en el comienzo, así como también la meta final de las Escrituras. Al no tener una visión clara, podemos malentender la intención de Dios y desviarnos en cuanto a la meta de Dios. Por lo tanto, leer Génesis a la luz de Apocalipsis y leer Apocalipsis a la luz de Génesis es un ejercicio muy saludable porque fortalece nuestra fe, porque nos muestra el propósito de nuestra vida humana y aún más importante, nos muestra el propósito del corazón de Dios y su beneplácito, el cual será consumado en la gloriosa ciudad de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la cosecha y la plena madurez de cada semilla positiva sembrada en el libro de Génesis. Les garantizo, cada hijo de Dios será parte de esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual es la consumación del deseo de Dios. Gracias, Eric. Realmente me gustaría permanecer en este punto, pero necesitamos continuar adelante. Continuamos con el programa. Now from Genesis we go on to Exodus. Ahora, de Génesis vamos a Éxodo. In Exodus, En Éxodo, the first figure we lo have primero que tenemos es Moisés. Moisés no fue un gran político, sino que fue un hombre que se mantuvo en contacto con Dios.
Después de tener este contacto con Dios, su rostro brillaba con la gloria divina. No brillaba con electricidad, sino que el rostro de Moisés resplandecía con la gloria divina. Él llevaba la imagen de Dios. Por tanto, Moisés se convirtió en un hombre de autoridad. Él tenía la autoridad de gobernar sobre toda la casa de Israel. También tenía la autoridad de vencer al enemigo. No peleó la batalla con ametralladoras, ni bombas atómicas, sino que peleó la batalla con una pequeña vara. Él usó esa pequeña vara y le dijo al Mar Rojo: ¡abre el camino! ¡Aleluya! Y se separaron las aguas. Esa era su autoridad. Moisés era un hombre que llevaba la imagen de Dios y representaba a Dios con autoridad divina. Esto es precioso. Después de Moisés tenemos al pueblo de Israel, que fue un pueblo llamado a ser un reino. No un reino de reyes, sino un reino de sacerdotes. El sacerdocio está estrechamente relacionado a la imagen de Dios. El reinado está relacionado con la autoridad de Dios. El sacerdocio es para tener contacto con Dios, para que llevemos la imagen de Dios. Y el reinado es para que representemos a Dios y ejerzamos su autoridad. Todos nosotros, los cristianos, fuimos llamados a ser sacerdotes y reyes. Ahora venimos a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él expresaba a Dios. Él era un hombre auténtico y típico, pero expresaba continuamente a Dios. Por tanto, Él tuvo autoridad sobre todas las cosas. Hay un versículo, Zacarías 6:13, que dice que Jesús tiene el sacerdocio y el reinado. Él era el sacerdote y también el rey. Hoy en día, Él sigue siendo el sumo sacerdote y el rey de reyes, porque Él es aquel que expresa a Dios. Él es aquel que también lo representa. Él lleva la imagen de Dios y retiene la autoridad de Dios. Este es Jesús. Ahora tenemos los casos de los apóstoles, porque todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas nos muestran que los apóstoles eran personas que llevaban la imagen de Dios. Por consiguiente, constantemente tenían la autoridad de Dios. No debemos considerarlos simplemente como predicadores o grandes maestros. Eso sería demasiado insignificante. Debemos considerarlos como personas que llevaban la imagen de Dios y ejercían la autoridad divina. Eric, estupendo segmento el que acabamos de escuchar. ¿Podría desarrollar más este punto y además compartir acerca del deseo de Dios que su pueblo ejerza el sacerdocio y el reinado? El deseo de Dios está relacionado con su pueblo. Claro, cada miembro de la familia de Dios le es importante a Dios. Pero el deseo de Dios no está centrado en algo individual, sino en algo corporativo, es decir, en su pueblo. Él quiere que su pueblo, nosotros los creyentes, ejerzamos el sacerdocio y el reinado hoy en día. Tal vez para muchos de nuestros radioyentes esta terminología les parezca arcaica o antigua, pero estas son las palabras de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios llamó al pueblo de Israel para que fuese un reino de sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:6 dice que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. También en 1 de Pedro 2:9 se nos dice que somos un real sacerdocio. A Dios le complace indicar y definir claramente en las Escrituras que la función del pueblo de Dios consiste en ser reyes y sacerdotes. Por consiguiente, queremos seguir fielmente el deseo,
el pensamiento y el beneplácito de Dios expresado en su santa palabra. Muy bien, entonces, ¿cómo se relaciona el sacerdocio y el reinado con la imagen y el señorío? El sacerdocio está estrechamente relacionado con la imagen de Dios, y el reinado está estrechamente relacionado con la autoridad o el señorío de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos estos dos, el sacerdocio y el reinado. La función de los sacerdotes es contactar a Dios, recibir a Dios y vivir en la presencia de Dios para poder así poseer la imagen de Dios y ser su expresión. La función de los reyes es estar bajo el reinado de Dios y ser uno con Dios para que representemos a Dios, ejerzamos su autoridad y llevemos a cabo los intereses de Dios en la tierra. Nuestro destino es ser un reino de sacerdotes. Dios desea que su pueblo se mantenga en su presencia y en comunión íntima con Él, experimentando su vida a tal grado que la gloria de Dios resplandezca y la imagen de Dios sea expresada en ellos. Solamente de esta manera tendrá Dios una expresión corporativa por medio de su pueblo, el cual posee su expresión, imagen y señorío en medio de esta generación corrupta, torcida y perversa, según Filipenses 2:15. Si nosotros ejercitamos nuestro sacerdocio para expresar a Dios, espontáneamente también ejercemos autoridad para mantener su señorío en la tierra. Esto es lo que Dios busca hoy en día. Muy cierto, Eric. De acuerdo con su respuesta y también con los comentarios del hermano Lee, me parece entonces que no nos estamos refiriendo a una clase específica de creyentes, sino que esto se refiere a todos nosotros, es decir, a todos los creyentes. O sea, el deseo de Dios es que todos seamos sacerdotes y reyes, ¿no es así? Todo el pueblo regenerado de Dios ha nacido de Dios para ser sacerdotes de Cristo y correyes con Cristo. Si entendemos Génesis 1:26 correctamente, entenderemos que ser humano significa ser un sacerdote y ser un rey, es decir, un sacerdote que expresa a Dios y un rey que representa a Dios con su autoridad. Pero la humanidad cayó, así que el Señor Jesús nos redimió y nos regeneró. Él nos hizo sus hijos, parte de la familia de Dios y miembros de su iglesia. De acuerdo a la Biblia, no hay ninguna diferencia o distinción entre la gente del pueblo de Dios. Todos somos iguales. Todos somos sacerdotes. Sin embargo, hoy en día, los sacerdotes profesionales, el clero, anula la función del pueblo, quienes no hacen nada. Si leemos Apocalipsis 1:6, veremos muy claramente que todos somos un reino de sacerdotes. Queridos radioyentes, ya es tiempo que cada hijo de Dios se levante en fe, actúe en amor y mantenga su posición en la revelación de las Escrituras. Todos somos sacerdotes y reyes. Por favor, oren conmigo. Señor Jesús, hazme un sacerdote y un rey. Yo creo en ti, Señor. Deseo cumplir tu deseo en la creación y tu propósito en la redención, la regeneración y la salvación. Amén. Por la eternidad, todos los redimidos de Dios serán sacerdotes y reyes. Pero para poder entrar en esa función en el futuro, es necesario que hoy en día ejercitemos nuestros derechos, nuestra función y nuestra responsabilidad en el sacerdocio y en el reinado. No podemos más que decir amén y aleluya. Bueno, regresemos a nuestro hermano Lee para concluir el mensaje de hoy. Both Revelation and 1 Peter Tanto Apocalipsis y 1 Pedro 2:9 nos revelan que hoy en día los cristianos somos sacerdotes reales. Por un lado, somos sacerdotes y por otro, somos reyes. Debemos tener contacto con Dios para tener la imagen verdadera a fin de llevar la gloria de Dios en vida. Entonces,
tendremos la autoridad que representa a Dios. Pero la mayoría de los cristianos pierden de vista esto y no parecen sacerdotes y por ende no son reyes. Si no tenemos la imagen, perdemos la autoridad. Alabado sea el Señor, porque en el transcurso de los siglos ha habido y sigue habiendo algunos santos que tienen contacto con Dios, que se mantienen en el verdadero sacerdocio. Ellos tienen autoridad y ejercen el reinado sobre las situaciones en las que se encuentran. Durante el milenio, los santos vencedores serán sacerdotes que expresan a Dios y reyes que lo representan. En la eternidad, todos los santos servirán a Dios como sacerdotes, expresarán a Dios y tendrán la imagen de Dios. También reinarán como reyes y representarán a Dios con su autoridad por la eternidad. Y finalmente, el último caso es el de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén tendrá la apariencia de Dios. Si lee Apocalipsis 4:3, verá que nos dice que la apariencia de Dios es semejante al jaspe. Y al final, la pared de toda la Nueva Jerusalén será de jaspe. Toda la ciudad tendrá la apariencia de Dios. Entonces, esta ciudad ejercerá la autoridad de Dios. En la eternidad habrá dos cosas. Todos los santos redimidos llevarán la imagen de Dios para expresarlo y ejercerán su autoridad para representarlo. Esta será nuestra eternidad. La eternidad es simplemente la imagen de Dios y su señorío. ¡Aleluya! Pero no tenemos que esperar ese día. Todos podemos tener un anticipo ahora. Podemos tener el anticipo de disfrutar de la imagen de Dios y de su señorío. Hoy somos sacerdotes y reyes. Debemos mantener nuestra primogenitura. ¡Aleluya! Aquí estamos aquí expresando a Dios con su imagen y representándolo con su señorío. ¡Qué posición es esta! ¡Qué responsabilidad! Y a la vez, ¡qué disfrute! ¡Alabado sea el Señor! Somos sacerdotes de Dios y somos reyes suyos. Llevamos la imagen de Dios y tenemos su señorío. Ahora, somos la gente en esta tierra que representa a Dios y expresa a Dios. ¡Aleluya! ¡Sí! Tenemos la imagen y el señorío. Eric, Verdaderamente este fue un mensaje maravilloso. Le quisiera preguntar algo en cuanto a la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa que la ciudad tendrá la apariencia de Dios? En Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3, tenemos una revelación de Dios quien está sentado en el trono con apariencia de jaspe. En el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El jaspe es una piedra preciosísima, diáfana como el cristal. Su color es verde oscuro, que simboliza las riquezas de la vida divina y representa la gloria que Dios transmite en su vida rica. También en Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y 11 dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En estos versículos vemos que toda la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene la apariencia de jaspe. La ciudad se parece a Dios y posee la imagen de Dios. Este es el cumplimiento, la realidad y la consumación de la imagen y señorío que se menciona en Génesis 1:26. La Nueva Jerusalén es la imagen corporativa y consumada de Dios. Esta ciudad está compuesta de millones y millones de personas, los que son parte del pueblo redimido,
regenerado y edificado de Dios, y todos ellos, de una manera colectiva y corporativa, tienen la apariencia y la imagen de Dios. ¿Y cómo puede una ciudad, la Nueva Jerusalén, ejercer la autoridad de Dios? En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5, se nos dice que los redimidos de Dios son los componentes de esta ciudad, y que ellos reinarán por los siglos de los siglos. Y los componentes de la Nueva Jerusalén reinan cuando cada uno de nosotros está bajo el reinado directo de Dios, sujetos a la autoridad y bajo el trono de Dios y del Cordero, del cual fluye el río de agua de vida. En la Nueva Jerusalén, cada uno de nosotros estará bajo la iluminación resplandeciente de Dios, porque estaremos bajo ese reinado. Por consiguiente, esta es la única manera en que nosotros, los creyentes redimidos, regenerados y edificados, espontáneamente brillemos y resplandezcamos con la gloria de Dios, porque tendremos la imagen de Dios y además reinaremos ejerciendo la autoridad y el señorío de Dios sobre las naciones por la eternidad. Y al final Dios tendrá una ciudad compuesta de millones de personas redimidas y regeneradas, las cuales llevan su imagen y ejercen su autoridad y señorío en esta tierra. Esto es lo que Dios desea. Esa es la promesa dada en Génesis 1:26. Y Dios la obtendrá. Eso es verdad. Gracias, Eric. Y también gracias a nuestro Salvador maravilloso por esta visión tan alta y elevada. A Él sea toda la gloria. Amén. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.